Dispensacionalismo es un método de interpretación de la Biblia muy popular dentro de la Iglesia evangélica en la actualidad. El dispensacionalismo es en realidad algo nuevo dentro del cristianismo. Tiene sus orígenes, de acuerdo con todos los historicistas cristianos, en los años 1827-1832. Fue formulado por el predicador irlandés John Nelson Darby, popularizado por la Biblia de Scofield, 1909. Definición del dispensacionalismo. Definición facilitada por Matthew Hick, del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana, Mike. La Biblia anotada de Scofield se define una dispensación como un período de tiempo durante el cual el hombre es probado con respecto a alguna revelación específica de la voluntad de Dios. Edición española 1981, página 4, nota Génesis 1:27. En la Nueva Biblia de Scofield, NKJV edición 1989, se precisa: es probado con respecto a su obediencia a alguna revelación. Sivas por Matthew Hick. El dispensacionalismo es un sistema teológico que subraya que Dios ha empleado diferentes medios de administración de su voluntad y su gracia en diferentes períodos. Sin embargo, lo distintivo del dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo no forman un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías, promesas y destinos diferentes. Según ellos hay 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno civil, promesa, ley, gracia y reino. Los dispensacionalistas interpretan la Biblia sobre la base de estas u otras supuestas dispensaciones. Debe notarse que en la Biblia, la palabra dispensación, que proviene del latín dispensare, distribuir, traduce 2 vocablos griegos: diaconia o servicio, 2 de Corintios 3, 7 al 9, y oikonomía o administración, comisión, encargo, 1 de Corintios 9, 17, Efesios 1, 10, 3, 2.9, Colosenses 1, 25. En todos estos pasajes nunca significa un período de tiempo. Análisis del dispensacionalismo. El dispensacionalismo viene en distintos tonos y variedades. Existen aquellos que, siguiendo el sistema de John Darby y Scofield, mantienen que existen 7 dispensaciones: inocencia, Adán hasta la caída, conciencia; desde la caída hasta Noé, gobierno humano; desde el diluvio hasta Abraham, la promesa; desde Abraham hasta Sinaí, la ley; desde Sinaí hasta la cruz, gracia; desde la cruz hasta la segunda venida, el reino; 1000 años desde la segunda venida hasta el reino eterno. Algunos dispensacionalistas añaden una dispensación entre el rapto, 7 años antes de la segunda venida, y el comienzo del milenio, en la segunda venida. Aunque la vasta mayoría de los dispensacionalistas ven el comienzo de la Iglesia en Hechos 2, en el día de Pentecostés, otros no ven el comienzo de la Iglesia allí, sino que lo ven a la mitad de Hechos, en Hechos 9, con la conversión de Pablo, o Hechos 13, donde Pablo predica su primer mensaje. Ellos enseñan que el primer miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia, fue el apóstol Pablo. Otros dispensacionalistas enseñan que la Iglesia no comenzó sino hasta Hechos 28, donde Pablo escribió su primera carta, y por lo tanto ven otra dispensación, junto con los dispensacionalistas de mitad de Hechos, algo así como el comienzo del reino, desde la cruz hasta el ministerio de Pablo, donde en verdad, según ellos interpretan, es que comienza la dispensación de la gracia. Este tipo de interpretación dispensacionalista, de Hechos 28, ha sido promovido por hombres como W. Bullinger, famoso por su Companion Bible, y Charles H. Welch. Los dispensacionalistas de mitad de Hechos se identifican como dispensacionalistas bereanos, y los de Hechos 28 se identifican como dispensacionalistas paulinos, pero estos, ambos, son llamados hiperdispensacionalistas por los dispensacionalistas clásicos, Darby y Scofield. En adición a esto, muchos dispensacionalistas paulinos niegan la necesidad del bautismo en agua ni el partimiento de la Santa Cena o comunión. Ellos no ven que estos sacramentos, ordenanzas, sean para la Iglesia, la novia de Cristo, sino que pertenecen a los judíos como los partícipes del reino. Los dispensacionalistas paulinos tienden a descartar total o parcialmente aquellas cartas que no hayan sido escritas por el apóstol Pablo. Las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas son descartadas. La carta a los Hebreos, la cual es considerada como anónima por la mayor parte de los catedráticos bíblicos, se le atribuye al apóstol Pablo y es aceptada por ellos. El libro de Hechos y los Evangelios son considerados solamente históricos, no doctrinales.
Bueno, esto es solo la punta del témpano, hay mucho más que dicen los dispensacionalistas, quienes no llegan a estar de acuerdo aún dentro de ellos mismos. Los intérpretes de este sistema basan sus conclusiones en, según ellos, una interpretación llana y literal de la Biblia y toman varias porciones del Nuevo Testamento, los Evangelios, Hechos y Apocalipsis, y lo aplican a Israel y no a la Iglesia. Por ejemplo, el dispensacionalismo clásico, Darby Scofield, sostiene que las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5 al 8, no tienen nada que ver con la Iglesia, sino que tienen que ver con la conducta del futuro reino milenario. Se hace diferencia entre el Evangelio de la Gracia y el Evangelio del Reino. Ellos sostienen que este último Evangelio, del Reino, no es para la era de la Iglesia, sino que ese será predicado durante el tiempo venidero de 7 años de la tribulación, después que la Iglesia haya sido arrebatada al cielo y antes del comienzo del reino milenario en la tierra, el fin del mundo actual, etc. También se hace una distinción entre el reino de Dios y el reino de Cristo como dos cosas separadas, el primero perteneciendo a los judíos y el segundo a la Iglesia. Otra diferencia que se hace es entre el día del Señor, supuestamente después de la tribulación, y el día de Cristo, el rapto, antes de la tribulación. Pero, aunque existen varias escuelas de interpretación dentro del dispensacionalismo, como hemos visto, existe algo que sí mantienen y creen todos los dispensacionalistas y lo cual los une unos entre sí. A continuación tenemos una lista resumida en 3 puntos, de las principales creencias de todo sistema dispensacionalista: la separación, o distinción, entre Israel y la Iglesia. Estos son dos grupos apartes que no tienen que ver nada del uno con el otro. La Iglesia fue un misterio escondido del cual no se habla nada en el Antiguo Testamento y es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo. Los santos del Antiguo Testamento, todas las dispensaciones pasadas y los que mueran en el tiempo de la gran tribulación, tienen un destino final distinto, terrenal, al de los del Nuevo Testamento, la Iglesia, celestial. Un rapto pretribulacional. La venida de Cristo está dividida en 2 partes, primero el rapto y 7 años después la segunda venida visible. La semana número 70 de Daniel se refiere específicamente a una limpieza de la nación de Israel, y no a la Iglesia. Estas fueron las palabras claras habladas por Daniel. Israel es visto en Daniel como el jugador clave durante la tribulación. La Iglesia no necesita ser limpiada de sus pecados. Ya está limpia. Algunas de las advertencias en Mateo 24 son dirigidas a los judíos, no a la Iglesia, ya que Dios estará terminando su plan con el Israel nacional. Dios remueve los elegidos cuando trae juicio al mundo. Ejemplo: Noé, Juan 14. Nota: existe un nuevo desarrollo dentro del dispensacionalismo conocido como dispensacionalismo progresivo, 1986, el cual no obliga a un rapto pretribulacional. Muchos en esta escuela de interpretación tienden a ser postribulacionistas. Premilenarismo. La nación de Israel debe de ser reunida a su tierra como está prometido en los pactos, si son interpretados literalmente. Cristo ha de reinar por 1000 años desde la Jerusalén terrenal después de su segunda venida. Apocalipsis 20 no da razón alguna para interpretar los 1000 años como simbólicos. Cristo no está reinando todavía en el trono de David. La promesa hecha a David no se ha cumplido y se cumplirá en el futuro reino milenario. En el milenio se cumplirán las promesas de recibir la tierra, las cuales Dios no ha cumplido a su pueblo todavía. El nuevo pacto prometido a Israel no se ha cumplido aún. Se ha de cumplir en el futuro reino milenario con el pueblo de Israel. En resumen, esa es la doctrina dispensacionalista. Veamos entonces cada uno de estos puntos sobre la luz de la palabra de Dios. La separación, distinción, entre Israel y la Iglesia. Estos son 2 grupos apartes que no tienen que ver nada de uno con el otro. La Iglesia fue un misterio escondido del cual no se habla nada en el Antiguo Testamento y es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo. Los santos del Antiguo Testamento, todas las dispensaciones pasadas y los que mueran en el tiempo de la gran tribulación, tienen un destino final distinto, terrenal, al de los del Nuevo Testamento, la Iglesia, celestial. Veamos lo que dice la Biblia. El primer y más importante fundamento para el dispensacionalismo es el principio de separación entre Israel como nación y la Iglesia. Ellos insisten en que la Biblia establece tal separación y de ahí se sientan las bases para el desarrollo de esta teología. ¿De dónde toman ellos esta interpretación? Bueno, del siguiente verso, 1 de Corintios 10:32, sed sin ofensa a judíos, y a gentiles, y a la Iglesia de Dios. Este verso,
Según ellos establece la distinción entre la iglesia, los judíos y los gentiles son dos, o tres, grupos separados para los cuales Dios tiene dos, o tres, planes separados. De ahí se deduce que Dios tiene dos programas, uno para Israel y otro para la iglesia. De ahí se dice que Israel y la iglesia tienen distintos destinos, etc. Por supuesto, este es el verso clave, pero también se utilizan muchos más versos interpretados a su manera, para respaldar tal afirmación. Alguien dijo un texto fuera de contexto es un pretexto, algo muy cierto, pues cuando miramos el contexto dentro del cual el apóstol Pablo hizo esta declaración, no vemos nada que nos indique que debemos hacer tal separación. No solo eso, si tomamos todo el contexto de la Biblia y lo que Dios dice, más razón tenemos para no interpretar tal verso de esa manera. ¿Son Israel y la iglesia dos pueblos separados con dos programas y destinos distintos? Comenzaré por decir que debemos entender que la Biblia debe de ser interpretada mirando la revelación anterior por medio de la nueva. ¿Por qué? Porque la revelación bíblica es progresiva, con esto están de acuerdo los dispensacionalistas. Pero el hecho de que sea progresiva no significa que se contradiga. Una nueva revelación bíblica siempre arroja más luz sobre la revelación anterior, haciéndonos entender el verdadero significado de lo que ha sido dicho antes por Dios. Un viejo dicho de los reformadores dice: el Antiguo Testamento velado es el Nuevo Testamento revelado. La Biblia es un libro de unidad y continuidad. Las cosas que estaban escondidas en el Antiguo Testamento han sido esclarecidas y reveladas en el Nuevo Testamento. La Biblia, contrario a las declaraciones de los dispensacionalistas, no hace separación ni diferencia entre Israel y la iglesia. Lo que sí hace la Biblia es declarar una y otra vez que la iglesia es una organización u organismo puramente israelita. La iglesia es el pueblo de Dios, Israel, y los gentiles que han creído al Evangelio han sido unidos a Israel y son ahora conciudadanos con ellos. Debemos entender que la Escritura usa los calificativos israelita y judío de dos maneras en el Nuevo Testamento. Primeramente se utiliza para referirse a los de la nación de Israel, los descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son israelitas, pero también se refiere a otros israelitas a los cuales Dios considera el verdadero Israel. A este vamos a identificar en mayúsculas Israel. Ese pueblo Israel, con mayúsculas, existe dentro del pueblo Israel, con minúsculas. La declaración que Dios hace de esto nos deja ver claramente esta verdad. Romanos 9, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ese verso parece algo contradictorio, pues bien dice Dios: no todos los que descienden de Israel son israelitas, queriendo decir que aunque fueran hijos, descendientes, de Israel el patriarca haciéndoles israelitas, minúsculas, no por eso quiere decir que son Israel, mayúsculas. Dios nos dice simple y llanamente que el ser hijo descendiente de Israel, perteneciente a una de las 12 tribus, no le hace Israel. ¿A qué se debe eso? El Israel al cual Dios se está refiriendo es un Israel espiritual, una nación espiritual dentro de una nación física. Esa nación espiritual no es una nación basada en genealogías ni en descendencia terrenal, sino que es una nación basada en una descendencia espiritual. Romanos 2, 28 Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es el verdadero judío? Con mayúsculas, lo es el que lleva la circuncisión del corazón. Eso es lo que la palabra de Dios nos declara. Pero eso no es todo. Dios ha declarado explícitamente que tanto los judíos como los gentiles pertenecen a un mismo grupo. Ese grupo unido es el que compone a Israel, son ellos los judíos que vienen de todas las partes del mundo para recibir nombre de pueblo de Dios. Cuando Jesús les hablaba a los fariseos acerca de la obra que él vino a hacer, él les dijo que él era el buen pastor y que había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también les dijo que tenía otras ovejas las cuales no eran de ese rebaño, Israel nacional, pero que él las buscaría también y formarían un rebaño con un pastor. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor. Contrario a las teorías dispensacionalistas de la separación de los dos pueblos,
Dios nos dice directamente de los labios de Jesús que Él vino a formar un rebaño y Él será el pastor. Pero hay más que Dios nos ha dejado en su santa palabra sobre este tema. Él nos dice por medio del apóstol Pablo la declaración del misterio que Dios se había propuesto desde antes de la fundación del mundo de unir a los dos pueblos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Donde el dispensacionalismo dice que Dios tiene dos cuerpos y que la Iglesia no tiene nada que ver con Israel, Dios dice todo lo contrario. Él dice que es un solo cuerpo creado por medio de la reconciliación en la cruz. Dios ha tomado el pueblo de Israel, mayúsculas, el Israel de Dios. Gálatas 6, que estaba dentro de la congregación del antiguo pacto, Israel, minúsculas, y lo ha hecho su iglesia congregación del nuevo pacto. Después tomó a los gentiles que creen en Cristo y los hizo parte de este grupo, creando así un solo cuerpo compuesto por judíos y gentiles, la iglesia de Cristo. No son dos naciones sino una nación espiritual en Cristo la cual toma parte en las promesas hechas por Dios a Israel. Ahora los gentiles convertidos a Cristo son una misma nación con los judíos, son conciudadanos. Efesios 2, 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Aquí hace falta que veamos que desde la cruz, ya la nación, tierra, a la que Dios se refiere como Israel no es una limitada por fronteras políticas ni por gobiernos humanos. No está diciendo que seamos participantes y ciudadanos de la nación ubicada en el Medio Oriente al este del mar Mediterráneo. No, la nación a la cual hemos sido naturalizados y de la cual tomamos nuestra ciudadanía es una nación celestial. No una ciudad capital hecha de manos de hombres, sino una ciudad capital celestial. Gálatas 4, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La ciudadanía a la que se refiere Dios no es una ciudadanía en el Israel que está en el Medio Oriente, no, esa ciudadanía le pertenece al Israel que no es Israel. La ciudadanía de Israel está en los cielos. Filipenses, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. He ahí la diferencia entre Israel e Israel con mayúsculas, y entre los judíos y los judíos con mayúsculas. Dios habla con referencia a dos pueblos, uno terrenal y otro espiritual. Una vez que entendamos esto, tendremos una mejor visión de lo que Dios nos está diciendo, ya que en algunos versos se utiliza la referencia a ambos pueblos. El pueblo judío si no pasa a pertenecer por medio de la fe en Cristo al pueblo judío verdadero su fin es la condenación eterna. Dios está llamando tanto a judíos como a gentiles al arrepentimiento y la fe en Cristo por medio del Evangelio. No son dos evangelios, sino un solo evangelio por medio del cual se han de salvar los unos y los otros. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. Dios está tratando con un solo pueblo, la iglesia. Ese es el cuerpo cual a Él le interesa y los que quieran tener relación con Dios sean gentiles o sean judíos, tienen que llegar a ser parte de la iglesia, si no lo hacen están en condenación. ¿Era la iglesia? Un misterio escondido del cual no se habla nada en el Antiguo Testamento y es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo.
Todos los dispensacionalistas mantienen que la Iglesia es un paréntesis en el trato de Dios con la nación de Israel y por lo tanto es completamente aparte de ese pueblo. Ellos dicen que no se dice nada en el Antiguo Testamento con respecto a la Iglesia. Es sumamente increíble que los dispensacionalistas digan cosas como estas dada la cantidad de información bíblica contraria. Ya hemos visto que la Iglesia es una organización netamente judía. La Iglesia fue fundada sobre Cristo, quien era judío, fue establecida por los apóstoles, quienes eran todos judíos. Los primeros cristianos fueron todos judíos, las primeras reuniones de los cristianos se hacía compartiendo las sinagogas de los judíos, etc. De hecho, el cristianismo es la continuidad y cumplimiento del judaísmo del Antiguo Testamento. ¿Cómo pueden decir estas gentes que la Iglesia es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo? La Biblia claramente señala que la Iglesia es el trato de Dios con su pueblo. En Jeremías 31 leemos acerca de un nuevo pacto que Dios haría con la casa de Israel y la casa de Judá. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. A ese nuevo pacto fue el que se refirió Cristo cuando partió el pan en la última cena con sus discípulos. Mateo 26, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. No solo eso, sino que el escritor de Hebreos, escribiendo en su carta, nos dice claramente que el nuevo pacto, el cual había sido anunciado en el Antiguo Testamento, estaba en cumplimiento en ellos quienes habían creído en Cristo. Compare lo que dice el escritor del libro de Hebreos en los capítulos 8 y 9 con lo que dice el profeta Jeremías tocante al nuevo pacto. Hebreos 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo. Si eso no es una referencia a la Iglesia en el Antiguo Testamento, entonces, ¿qué lo es? Pero por supuesto, los dispensacionalistas no se quedan de brazos cruzados respecto a eso. Ellos han desarrollado una manera de lidiar con este problema. ¿Cómo? Ellos dicen que ese nuevo pacto establecido en la cruz y el cual se menciona en Hebreos es otro nuevo pacto, pero no el nuevo pacto del cual Dios habló en el Antiguo Testamento. Respecto a eso, un escritor en contra del dispensacionalismo dice lo siguiente: el dispensacionalismo ha usado varios argumentos para evadir este insuperable problema. Quizás el más atrevido fue el concepto de dos nuevos pactos. Schaeffer parece ser el autor de la idea, que da por ser reconocido un pacto celestial para el pueblo celestial, el cual se estila como el previo con Israel, un nuevo pacto. Es hecho en la sangre de Cristo, Marcos 14:24, y continúa en efecto durante esta era, considerando que el nuevo pacto con Israel es futuro en su aplicación. Suponer que estos dos pactos, uno para Israel y uno para la Iglesia, son el mismo, es asumir que existe una latitud de interés común entre el propósito de Dios para Israel y su propósito para la Iglesia. Pero el problema para los dispensacionalistas es que esa no es la única cita que se menciona en el Antiguo Testamento, la cual explícitamente se aplica a la Iglesia en el Nuevo Testamento. El señor Charles de Provan, en su artículo Ahora Israel es la Iglesia, presenta una larga lista de versos que fueron dichos al Israel del Antiguo Testamento, los cuales son aplicados a la Iglesia. Israel y la Iglesia son ambos llamados los hijos de Dios, los escogidos, la viña de Dios, real sacerdocio, la esposa de Dios, etc. Claramente, la Iglesia no es un paréntesis en el trato de Dios con su pueblo Israel, sino que es la última fase del trato de Dios con su pueblo, la continuación, culminación, del Antiguo Testamento, la realización de lo que había sido prometido por los profetas, quienes según el apóstol Pedro hablaron de la Iglesia en el Antiguo Testamento, muy claramente opuesto a lo que dicen los dispensacionalistas.
Los profetas entendieron que lo que a ellos se les había hablado y revelado y de lo que habían profetizado no era para el tiempo de ellos sino para el tiempo de los días postreros de Israel en la dispensación final de la iglesia. Primera de Pedro 1:5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Se habla de la iglesia en el Antiguo Testamento? La declaración del apóstol Pedro debe de ser suficiente para dejarnos claro que sí se habla de la iglesia en el Antiguo Testamento. La iglesia es el plan de Dios con Israel. Pero es de saberse que este Israel es ahora espiritual tal como lo declara la Biblia. Los dispensacionalistas niegan tal existencia de la iglesia como Israel espiritual porque ellos utilizan versos tales como aquellos que dicen que en Cristo no hay judío ni griego, pero tal interpretación es una equivocación ya que lo que se está refiriendo el apóstol es que no existe primacía de uno sobre otro sino igualdad en el trato con Dios en cuanto a la salvación. Explícitamente y solamente por medio de la fe. Cuando alguien viene a Cristo, no deja de ser judío, ni deja de ser varón, ni deja de ser mujer, ni deja de ser esclavo. No tiene cada uno una vía distinta de salvación. El único camino para todos es el mismo, la fe en Cristo. Él no hace acepción de personas. Gálatas 3, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El esclavo sigue siendo esclavo, la mujer sigue siendo mujer, el hombre sigue siendo hombre, el judío sigue siendo judío y el gentil sigue siendo gentil. Pero todos ante Dios son mirados iguales en una unidad, no uno más que el otro, ni uno en un cuerpo o grupo separado al otro, sino que todos están bautizados y revestidos de Cristo. Sin embargo, Dios dice que existe un funcionamiento dentro del cuerpo el cual debe ser mantenido. El esclavo debe de someterse a su amo en Cristo, la esposa, mujer, debe de someterse a su esposo, varón, en Cristo, etc. El énfasis no está en desaparecer las diferencias y los roles de cada uno, sino en que para Dios tanto el uno como el otro son iguales y están cubiertos en la unidad de Cristo y tienen que llenar los mismos requisitos delante de Él. Fe. El misterio de la iglesia. Ahora, es cierto que el Nuevo Testamento habla de la iglesia como un misterio. Leemos en los escritos de Pablo lo siguiente, Romanos 16, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El misterio del que habla Pablo en sus cartas con respecto a la iglesia es un misterio revelado. Antes fue misterio pero ahora no lo es. Pero ¿cuál es o en qué sentido es la iglesia un misterio? Según Pablo, el misterio es en el plan eterno de Dios que estaba escondido aún dentro de las escrituras de la ley y de los profetas, de que el evangelio y predicación de Jesucristo se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese es el misterio que ha sido revelado, manifestado ahora, y dado a conocer por las escrituras de los profetas, el que todas las gentes, es decir, los no judíos, los que por naturaleza no pertenecen a la nación de Israel, sean ahora un cuerpo con esa nación y gocen de los beneficios de las promesas hechas a esa nación. De eso también nos habla el apóstol en el siguiente texto, Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo habla del misterio que estuvo escondido pero que ahora ha sido revelado por el Espíritu. El misterio una vez más es este, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Significa que el misterio estaba en que los gentiles también serían parte del pueblo de Dios, formando así junto con los israelitas creyentes en Cristo, el cuerpo de Cristo. De esta unidad por medio del Espíritu Santo nos habla Pablo en Primera de Corintios 12, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y una vez más el apóstol vuelve y se refiere como un misterio a la Iglesia como una unidad de judíos y gentiles en un solo cuerpo formando un solo pueblo de Dios. Esta vez presentamos el pasaje en el libro de Romanos donde el apóstol señala inequívocamente este misterio. Esta unidad no fue antes revelada ni manifestada sino que estaba escondida y Pablo lo dice así, Romanos 11:24 porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El misterio al cual Pablo se refiere es el que los gentiles sean unidos al olivo, Israel, y que formen parte de este pueblo de Dios gozando juntamente con ellos de todos los beneficios y todas las promesas que a este pueblo fueron profetizadas y prometidas. Tienen un destino final distinto a la Iglesia los santos del Antiguo Testamento, todas las dispensaciones pasadas y los que mueran en el tiempo de la gran tribulación, ¿no son parte de la Iglesia? Al decir que los judíos son un programa aparte de la Iglesia, los dispensacionalistas también enseñan que el destino final de cada grupo es distinto. Dicen que los santos del Antiguo Testamento no